sobre todo lo que no tenemos que hacer. Y expusimos ejemplos de lo que aconteció, amén, en toda esa vida cristiana, esa vida espiritual, cosas que, errores, torpezas, malas decisiones que tomaron pues nuestros ancestros, nuestros antepasados. Esta noche vamos a meditar una porción de la palabra de Dios y vamos a también a tomar los ejemplos de ellos para adaptarlos a cada una de nuestras vidas. Amén. Vamos a, en esta noche, vamos a abrir Ezequiel. Amén. Libro de Ezequiel. Vamos a basarnos desde ahí en adelante. Libro de Ezequiel, capítulo 14. En esta noche, este mensaje, esta noche, hemos dado un nombre. 14. ¿Cuántos encontraron? Digan amén. Amén. Vemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice Ezequiel 14. Si estuviesen en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Jod, ellos, por su justicia, librarían únicamente sus propias vidas. Dice Jehová el Señor. Ya su nombre. Hermanos, vemos aquí algo impresionante, Cada uno de nosotros tenemos una oportunidad, porque esto es una oportunidad. Este tiempo es un tiempo, es como una oportunidad que no volverá a darse en nuestras vidas. Y para este tiempo, caramba, debemos venir preparados. Debemos venir ya prevenidos, ¿entiendes? Acercándonos a Dios. Señor, este tiempo que voy a estar delante de ti, permíteme ser esa esponja que pueda absorber, que pueda valorar, que pueda entender, ¿entiendes? Ese plan divino que tú tienes en mi vida. Dios nos ha llamado para entender el plan, su propósito en cada una de nuestras vidas. Aquí hay un pueblo que no sabe qué es lo que Dios quiere con usted. Aquí hay un pueblo que no ha entendido el por qué Dios te salvó, el por qué Dios dice en su palabra que Él dejó las 99 en el redil y salió al mundo, por el mundo, a buscar una que se había perdido, y ese uno representa usted y represento yo. ¿Entiendes? Cada uno de nosotros representamos esa oveja perdida, pero Dios rescató, vino con un propósito de rescatarnos, de permitirnos conocer su propósito, su voluntad. Pero hoy, lamentablemente, en el mundo entero hay mucha oveja que camina por el mundo sin saber cuál es el propósito de Dios en sus vidas. Aleluya. Sin entender para qué Dios me llamó, para calentar una silla, una banca. ¿Para qué Dios me llamó? Para ser una persona murmuradora, señaladora, que juzga, que condena. ¿Para qué Dios me escogió? ¿Será que Dios me escogió para edificar, para fortalecer, para ser un reparador de portillos, un restaurador de vidas espirituales? Muchas veces no sabemos. Y cuando nosotros, bendito sea el nombre de Jesús, caminamos así por el mundo, venimos a ser utilizados ¿por quién? Por el enemigo. Puesto que usted no sabe cuál es el verdadero propósito de Dios en su vida, Satanás se aprovecha de la ignorancia del ser humano. Se aprovecha de la ignorancia del ser humano. Aleluya. Vemos aquí algo en este versículo bíblico. Si estuviesen en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Jod, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. ¿Qué vemos aquí? Tres personalidades, tres formas de carácter, tres personas, cada una diferente de la otra, pero que resplandeció con un poder maravilloso de Dios
en sus vidas. Aleluya. Un poder glorioso. Hombres que sabían para qué Dios los había llamado, para qué Dios los había escogido. Noé sabía que tenía un llamado muy grande y muy importante. Sabía y conocía los tiempos por los cuales ellos estaban atravesando. Tiempos difíciles de mundanalidad, de perversidad y depravación. Un pueblo que caminaba dándole la espalda a Dios, ensoberbecido en la soberbia. Vamos a repetir ahí una palabra redundante. Ensoberbecidos por un retorcido corazón. Aleluya. Noé sabía y conocía todo esto. Dios le dio un mensaje. Mientras él le entregaba un mensaje, recibió una palabra: prepara, hazte un arca. Un arca, ya su nombre. Él sabía, él conocía el motivo. ¿Me entiendes? Él se hacía una idea, él se hacía una imagen. Dios me ha levantado para salvar las almas, porque él pensaba que las almas iban a escuchar la voz, la palabra que él estaba predicando. Gloria a Dios. Él sabía, hermanos. Él habló con sus hijos, transmitió el mensaje: vamos a edificar un arca, porque Dios nos ha escogido para entregar su salvación a esta humanidad. Lo hizo. Y Dios ejecutó ese propósito, ejecutó esa labor, aunque luego tuvo que descubrir que no eran las almas que iban a ser salvas. ¿Me entiende? Ya ellos habían reunido, como quien dice, ellos también eran parte de esa selección, de seres vivos que iban a ser utilizados ¿para qué? Para procreación. Aleluya. Para procreación, hermanos. Dios dijo: macho y hembra entren al arca. Y envió todos los animales, machos y hembras. Un par de cada uno. Pues también entraron. ¿Cuántos entraron al arca de Noé? Noé y toda su familia. ¿Eran parejas o no habían parejas? Sí. Amén. Entonces, hermanos, ellos eran parte también de esta selección de seres vivos. ¿Me entiendes? Eran parte, bendito sea el nombre, habían sido escogidos con ese propósito también de llenar la tierra. Entonces, hermanos, cada uno de ellos tuvo un propósito y esto se clavó en sus corazones y ese hombre se movió en fe, se movió en confianza, sabiendo que Dios estaba delante de él. Él iba a tratar con animales que nunca había tratado. Él iba a estar viviendo en medio de animales que él sabía que eran feroces. Pero él se movía guiado, ¿me entiende? Por esa fe, por esa confianza que había recibido de parte de Dios. Él sabía que ninguna bestia iba a atentar contra él ni contra su familia. Había una confianza plena, depositada en su Dios y a su nombre. Sabía el propósito, conocía el llamado, sabía el plan de Dios en su vida. ¿Me entiendes? Él no podía desviarse ni para la derecha ni para la izquierda. Y vemos ahí, bendito sea el nombre de Jesús, habla de otro personaje, Daniel. Habla de otro personaje, Daniel. Un joven que llegó a Babilonia bajo un régimen de esclavitud, un yugo de esclavitud. De pronto, viendo a su pueblo ser castigados, ser maltratados. Pero él sabía, como judío, sabía que él representaba un Dios vivo. Amén. Y desde el primer momento en que el rey apartó comida para ellos de la mesa del rey, él no quiso contaminarse. Había algo arraigado en su corazón, que la enseñanza, el conocimiento de un Dios celoso, de un Dios vivo. ¿Entiende? Y por esta condición él sabía que no podía contaminarse, sabía su llamado.
Él sabía que era un príncipe de Israel. Gloria a Dios. ¿Entiende? Aleluya. Él sabía, bendito sea el nombre de Jesús, dónde tenía sus pies. Y vemos la historia, como dice la palabra de Dios, que él decidió no contaminarse con la mesa del rey. El eunuco, pensando que este Daniel era sabio, un astuto, no, tú quieres, caramba, entregar mi cabeza al rey. Tú quieres hacerme matar. ¿Por qué? Porque era una orden del rey para aquel eunuco, ya su nombre, para aquel encargado de aquellos jóvenes. Vemos, hermanos, bendito sea el nombre de Jesús, que Daniel tuvo que llegar al corazón de él y decirle, no, mira, esto hazlo por 10 días. Si en 10 días nosotros, pues yo desmejoro, qué sé yo, me pongo más flaco, me pongo más delgado, amén, tú me darás la comida, ya tendré que participar, pero tú tomarás la decisión luego de verme. Y dice la palabra, hermanos, yo me imagino a este hombre, un hombre de fe, un hombre de sometimiento delante de la presencia de Dios, un hombre de temor, un hombre que quería reverenciar y hacer notar ese Dios en su vida. Yo pienso que empezó a clamar, Señor, glorifica. Señor, no me voy a contaminar, pero demuéstrales a este hombre que tú estás conmigo. Aleluya. Y le dijo, dame pan, dame agua, dame verduras. Y al cabo de 10 días tú darás tu veredicto. Y empezó a hacer, hermano, eso. Las mermeladas, los manjares, la comida fina, el deleite del paladar. Todo llegaba ¿a dónde? ¿A la mesa de quién? El rey. ¿Ah? Llegaba a la mesa del eunuco y su familia. Porque Daniel rechazó todo eso. Daniel rechazó eso. Y entre ellos estaban también Sadrach, Mesach y Abednego. Vemos ahí, bendito sea el nombre de Jesús. Vemos ahí cómo al cabo de los 10 días la palabra de Dios nos dice que este personaje llegó a ser visto robusto. Llegó a ser visto más colorado, y a su nombre. Gloria a Dios. Y cuenta la historia que al final se encontró que no había hombre más sabio que Daniel. Dale un fuerte aplauso para ti. Él decidió no contaminarse, no le importaba. Decía, ya ustedes hagan lo que desean, pueblo mío. De pronto, qué sé yo, pero él decidió no contaminarse. Aleluya. Y a su nombre. Dios. Y la palabra, este versículo de la Biblia nos habla de otro personaje, nos habla de Job. Amén. Nos habla de Job. De un hombre del cual Dios podía testificar con libertad. No hay hombre más justo que este hombre. Aleluya. ¿Te has dado cuenta que no hay un justo sobre la tierra como mi siervo Job? Gloria a Dios. De pronto Satanás hizo su parte, no, lo que sabe hacer Satanás y lo que sabe hacer mucha gente. ¿Ah? Mucha gente también hace esas cosas. ¿No te das cuenta que Job es como es contigo porque, caramba, lo has bendecido de una manera abundante? Gloria a Dios. ¿Acaso Job te sirve de balde? Gloria a Tú Dios. lo has cubierto de victoria y todavía lo has rodeado para que nadie perturbe o toque su bendición. Aleluya. Pero déjame quitarle todo lo que le has dado. Y vemos, hermanos, que vino el enemigo y le quitó todo. Usted conoce toda la historia. Amén. En el campo, en medio del ganado, en medio de los siervos, qué sé yo, en medio de la casa de los hijos y en todo lo que él tenía, siempre escapaba. ¿Cuántos? 5, 7. No eran 7, el número de Dios es 7. ¿Cuántos escapaban? Uno. Escapaba uno. ¿Ah? Escapaba uno. Uno, y siempre llegaba diciendo, escapé yo para contarte.
Aleluya. y a su nombre. Gloria a Dios. Dios. Entonces, mis hermanos, vemos ahí, pero ¿qué pasó con este hombre? Se angustió. Era un padre. Era un esposo. Era un hombre que poseía bienes. Era un hombre conocido y reconocido en aquel lugar. Era un hombre honrado. Gloria a Dios. Era un maestro en medio de toda esa gente. Toda esa situación, hermanos, se vino al suelo. Lo acusaron de qué? De que era un pecador. Un pecador, un rebelde. Por eso que han venido todos estos males. De remate, hermanos, vuelve a ir Satanás a la presencia de Dios. Y Dios le dice, ¿te das cuenta? Aunque me incitaste a quitarle todo, ¿sí te has dado cuenta cómo él mantiene su integridad para conmigo? ¿Por qué? ¿Por qué mantenía esa integridad? Porque a pesar de todas las torpezas que decían sus tres amigos que habían en él, él sabía, bendito sea el nombre de Jesús, a quién servía. Gloria a Dios. Él sabía a quién le debía todo. Aleluya. Amén. Habla, papá. Él no podía retractarse. Él no podía rebelarse. Amén. Él no podía hacer otra cosa más que aceptar la decisión, el plan de Dios en su vida, aunque duela. Amén. Gloria a Dios. Y muchas veces nosotros no lo podemos entender. Vive Jehová. Muchas veces nosotros no los podemos comprender. Aleluya. Muchas veces creemos, bendito sea el nombre de Jesús, que es Dios nuestro sirviente, que es Dios nuestro esclavo y que nosotros siendo hijos de Dios no podemos sufrir. O no hemos sido llamados para sufrir. Dios. Y estamos equivocados. Y vemos a este hombre visto delante de Dios como justo, Amén. Gloria a Dios. que Dios permitió que le quitasen todo. Aleluya. Y luego que le quitasen todo, Satanás todavía, hermanos, enfadado, lleno de rabia, llega a la presencia de Dios y le dice, pero déjame tocar su cuerpo. ¿Qué más dará el hombre por su alma? Y a su nombre. Gloria a Dios. Y Dios, hermanos, ¿será que Dios es malo? ¿Será que Dios es cruel? ¿Será que Dios es injusto, hermanos? Cuando Dios permite el dolor, la lucha, la angustia, la tristeza y la desesperación para nuestras vidas. ¿Será que eso en Job fue eterno? No. ¿Será que la vida de Job fue una vida de miseria de ahí en adelante? No, hermanos, conocemos la historia. Amén. Dios le permitió llegar a lo más profundo, a lo más bajo de su vida, para luego ponerlo en el lugar más alto de la historia. ¿Quién vive, hermano? ¿Por qué hoy muchas veces no estamos en ese lugar? Porque dudamos del poder de Dios, nos rebelamos al plan divino de Dios. Le decimos, Señor, yo soy tu vaso, yo soy tu cántaro, haz de mí lo que tú quieras. Sé tú, Señor, el alfarero, yo soy el barro. Pero en el momento que viene el dolor, en el momento que viene la angustia, la desesperación, le decimos, Señor, para, Señor, ¿qué vas a hacer? Dios. No queremos sufrir, no queremos llorar, no queremos ser quebrados. Gloria a Dios. Y vemos aquí, bendito sea el nombre de Jesús, que este hombre llegó a ser prosperado. Amén. Vino la llaga, vino la úlcera en su cuerpo. La esposa sale y le dice, todavía mantienes la integridad delante de tu Dios. Todavía quieres serle fiel al que te ha quitado todo. Dios. Y a su nombre. Gloria a Dios. ¿Y quién le decía eso, hermanos? La mujer. ¿Ah? La esposa. La esposa, hermano. Él no vio al diablo. Fue la esposa. Puede ser la esposa como puede ser
tu esposo. Gloria a Cristo. Y a su nombre. Gloria a Dios. Pero tenemos que entender, bendito sea el nombre de Jesús, cuál es el plan de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere ver? ¿Dónde está tu confianza? Amén. ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está tu esperanza? ¿En quién has puesto tu corazón? Es bonito hablar, es fácil hablar. Es decirle a Dios bonitas palabras. Señor, tú eres mi rey, tú eres mi todo. Yo veo aquí un pueblo que se goza cantándole a Dios. Pero ¿será que eso sale de lo más profundo? Gloria a Dios. ¿Será que estamos sintiendo eso en lo más profundo de nuestros seres? ¿Será que estamos dispuestos a padecer? ¿Será que estamos dispuestos a perder para ganar? Aleluya. Dios. Cristo. Gloria a Dios. Aleluya. Y Dios pone como ejemplo a estos tres personajes. Job fue tocado por fuera. Y la esposa fue tocada ¿por dónde? Por dentro. El cáncer, la úlcera, la lepra, la sarna estaba regado por todo el cuerpo de aquel hombre. Pero la llaga maligna, satánica, perversa estaba en el corazón de aquella mujer. Y a su nombre. Dios. ¿Quién vive? Cristo. Parecía que la mujer no había sido tocada por Satanás, pero había sido tocada por Dios. Y a su nombre. Gloria a Dios. Sabes que muchas veces hay gente tocada por dentro por Satanás. Amén. ¿Sabías? Aleluya. Dice la palabra, y los enemigos tuyos serán De tu casa. Casa. de tu propia casa. Santo. Amén. De Dios. Y a su nombre. ¿Por qué los puso como ejemplo a estos tres personajes? Porque eran personajes, bendito sea el nombre de Jesús, que eran únicos, Amén. Amén. genuinos, Gloria a Dios. originales. Aleluya. Vemos ahí, bendito sea el nombre de Jesús, aún Abraham. Aleluya. Su fe le fue contada por Justicia. justicia. ¿Entiendes? Amén. Y Dios dijo en Gálatas 3:7, pues, sabed por tanto que todos los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿Sí ves? ¿Qué hombre como Abraham? Ninguno. ¿Qué hombre como Daniel? Ninguno. ¿Qué hombre como Noé? Ninguno. De ¿Qué Dios. hombre como Daniel? Ninguno. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y a su nombre. Gloria a Dios. ¿Qué hombre como Noé? Ninguno, hermano. Amén. Eran únicos. Amén. Dios se glorificó en cada uno de ellos. Amén. ¿Entiendes? Una persona me decía, pastor, tremendo, tremendo, como lo que Dios dijo de Abraham. Y yo le digo, si Dios lo dijo de muchos. No, eso no es así. Le digo, Dios lo dijo de muchos. Pero ¿por qué me dice que Dios lo dijo de muchos? Dios lo dijo de muchos. Y empecé a hablarle esto. Vemos ahí a un Abraham, una fe inconmovible. ¿Por qué inconmovible? Porque le dijo, tu simiente será como la estrella de los cielos y como la arena del mar. Cuando él tenía 100 años y su mujer 99. Amén. De Dios. Por eso le digo a mi esposa, no pierdo la esperanza, mujer. Me das la mujer, me das la mujer. Aunque ya su nombre. Hermanos, esa fe inconmovible de remate, hermanos. Dios le dijo esa grande promesa. ¿Y cuántos hijos tuvo Abraham? ¿Cuántos hijos tuvo Abraham? 2. Ya su nombre. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Cristo. De aquellos dos hijos, hermanos, ¿cuál era el de la promesa? Isaac. Un hito. Amén. Un hito.
en quien se iba a ejecutar esa grande promesa. Amén. Cuando aquel niño tenía una edad determinada, ¿qué le dijo el Señor? Dámelo en sacrificio. Amén. Vino y aconteció lo mismo, bendito sea el nombre de Jesús, que en aquellos personajes. Ya su nombre. Gloria a Dios. Daniel fue probado, Noé fue probado, Job fue probado. Y de pronto el corazón de este personaje fue traspasado. Dame en sacrificio tu hijo. Y Dios todavía le recalca, tu único hijo. Aleluya. ¿Ah? Tú encuentras de pronto en la palabra de Dios decir a Abraham, pero Señor, el único que me diste es el que tú dices que me va a dar hijos como la estrella de los cielos, como la arena del mar, me lo estás quitando. ¿Será que Abraham dijo eso, hermano? No. ¿Será que Abraham se puso a llorar? ¿Será que Abraham claudicó contra Dios? No, hermanos, tenía una fe inconmovible. Tenía un corazón, amaba a su esposa, amaba a su hijo. Amén. Pero amaba más a Dios que su propia vida. A su nombre. ¿Sí se da cuenta? Sabía quién era Él y sabía quién era Dios. Amén. Aleluya. Y dice la palabra de Dios, hermanos, que Él dijo, Señor, aquí está, Señor. Y todos conocemos la historia. Amén. En el momento que levantó el puñal, Dios habló. Abraham, Abraham, no desciendas el puñal sobre el muchacho, Gloria a Dios. porque yo he visto tu fidelidad Amén. Gloria a Dios. y no has negado a tu hijo, tu único hijo. Amén. Y ahí mientras él estaba ahí contento en un zarzal, dice la palabra de Dios, estaba enredado con los cachos un cordero. Dale un aplauso. De pronto, hermanos, vimos otro personaje, Moisés. Número 12:8. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Gloria a Dios. Dios. Y a su nombre, Gloria a Dios. quien vive. Cristo. Con Abraham habló cara a cara. No. Con Daniel habló cara a cara. No. Con Job habló cara a cara. No. Con Noé habló cara a cara. No. Mira el resplandor en cada uno de ellos. Amén. Mira la gloria de Dios descender sobre cada uno de ellos. Aleluya. De una manera diferente, pero en cada uno de una manera gloriosa, de Amén. una manera poderosa. Amén. Gloria a Dios. Y a su nombre. Gloria a Dios. Y vemos aquí a Moisés. Cara a cara hablaré con él. Amén. Y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Gloria a Dios. Y a su nombre. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Cristo vive. Dios estaba enfadado, hermanos. Dios estaba enfadado, bendito sea el nombre de Jesús. Amén. ¿Me entiende? Con María, con su hermano Aarón. Y Dios castigó a estos personajes. Amén. Dios los castigó, Dios se enojó. Dios peleó por su siervo. Amén. Y a su nombre. Que le había creído, que le había confiado. ¿Me entiendes? Que había tenido un trato, hermano, sí, un trato fuerte con Moisés. Porque Moisés se rehusó al principio. ¿Me entiendes? Por ser tartamudo, había temor, había tantas cosas. Y él dijo, Señor, envía a mi hermano Aarón para que realice este trabajo. Pero cuando él empezó a encumbrarse en este propósito, en este monte de aventuras espirituales, Amén. Dios se glorificó en su vida. Y a Gloria a su Dios. ¿Quién vive? Cristo. Se glorificó en su vida. Operando, bendito sea el nombre de Jesús, lo que un día Jesús iba a hacer. Así como Moisés sacó un pueblo de Egipto, hoy también vemos cómo Jesús ha sacado, Gloria a Dios. saca y sigue sacando, Amén. sigue sacando un pueblo de ese mundo. Gloria a Dios.
Gloria a Dios. Cristo. La misma labor que Jesús miles de años después de hacer. Esa era la labor que Dios le había encomendado a Moisés hacer. Amén. Gloria a Dios. Y a su nombre. Gloria a Dios. Y vemos cómo se glorificó, bendito sea el nombre de Jesús, en la vida de su siervo Moisés. Y a su Gloria a nombre. Dios. ¿Quién vive? Cristo vive. Cosas gloriosas. Vemos, bendito sea el nombre de Jesús. Aún Elías. Gloria a Dios. Vemos a un Elías. Y dice la palabra de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Santiago 5:17 dice: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto, y a su nombre. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Cristo. Vemos ahí el plan de Dios maravilloso, hermanos, en un hombre con debilidades, un hombre con flaquezas, pero era un hombre que había entendido que él había sido levantado y había sido llamado como un profeta de Dios, Amén. y Gloria a había Dios. entendido que su palabra tenía poder. Amén. Y a su nombre. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Cristo. Y a pesar de ser un hombre con debilidades, con flaquezas, con temores, él sabía cuál era su labor. Y a su nombre. Gloria a Dios. A tal punto, hermanos, que un hombre medio semidesnudo, vestido con su traje de pieles, cinturón de cuero, ¿a quién se parecía? ¿A quién levantó parecido a él después el Señor? Juan el Bautista. Juan el Bautista. Amén. Y a su nombre. Gloria a Dios. Y vemos, hermanos, aquí el personaje sentado en un monte, acá revolcándose. No llueve. La tierra está llena de miseria por culpa de ese Elías, por culpa de su Dios. Buscádmelo, traédmelo vivo o muerto. Y se levantan ahí 50 y van ahí y le dicen: varón de Dios, desciende conmigo, porque el rey Acab quiere hablar contigo. Y aquel hombre con debilidades, aquel hombre con temores, aquel hombre con imperfecciones, aquel hombre, bendito sea el nombre de Jesús, cargando sobre él también torpezas en su vida, le dijo: si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y te consuma tú con tus 50. Y a su nombre. ¡Viva, hermanos! Y vemos, hermanos, vemos que Dios no tardó en abrir sus cielos y derramar una columna de fuego y consumir a aquellos 51 hombres. Amén. Gloria a Dios. Acá vuelve a enviar 50 más. Y aconteció lo mismo, dice la palabra de Dios. Amén. Aconteció lo mismo. Y a su nombre. Gloria a Dios. Luego, hermanos, vienen 50 más. Al ver el tercer grupo, el tercer batallón, pelotón, lo que había acontecido con los 102 hombres primero, aquel personaje se inclina, dobla sus rodillas y le dice: varón de Dios, sea estimada mi vida delante de ti y la de estos varones que hemos venido con reverencia y con temor a pedirte un favor, que desciendas con nosotros Gloria a Dios. para el rey Acab. Amén. Y Dios le dice: desciende con ellos. Dale un aplauso. Gloria a Dios. Y a su nombre. Gloria a Dios. ¿Quién vive, hermano? Cristo. Había temor de ese hombre, hermanos. Amén. Había temor de la palabra que salía de su boca. Aleluya. Y era un hombre como cualquiera de nosotros, pero que sabía cuál era el llamado que Dios tenía en su vida. Aleluya. Gloria a Dios. Hoy nosotros somos inconstantes. Hoy nosotros un día amanecemos con fe, un día amanecemos derrotados, un día amanecemos con anhelo, un día no queremos seguir a Cristo más. Dios.
¿Será que Dios podrá completar su gozo? Habla, papá. ¿Será que Dios podrá completar su propósito en nuestras vidas? Aleluya. Gloria a Dios. Hablando a mi vida, Jehová. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo. ¿Cuántas veces llegamos delante de la presencia de Dios diciéndole, Señor, ¿cuándo es que te vas a glorificar? ¿Cuándo es que vas a entregar dones, unción, poder? ¿Cuándo? Cuando usted, caramba, cambie su actitud. Cuando usted cambie su forma de ser. Cuando usted entienda el propósito de su vida. Somos nosotros los que fallamos. Amén. Gloria a Dios. Somos nosotros los que cometemos errores. Gloria a Dios. Y mucho pueblo está descendiendo al infierno por esa situación. Porque creen que pueden vivir el evangelio de la manera que a ellos les da la gana y no es así. Amén. Gloria a Creemos Dios. que podemos hacer lo que nos place y no es así. Amén. Gloria a Dios. Queremos ser llenos de Dios. Queremos ser usados por Dios siendo vasos sucios. Amén. Gloria a Dios. Queremos ser usados por Dios llevando nuestros cuerpos a presentarlos aquí al pecado, a la iniquidad. Hablando Jehová. Santo. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. De Dios. ¿Quién vive, hermano? Cristo. Vemos ahí, hermanos, a otro personaje. David, Señor. y a Aleluya. su nombre. Gloria a Dios. ¿Quién vive, hermano? Cristo. Vemos ahí, bendito sea el nombre de Cristo, cómo Dios habló de él. Sabemos que la vida de David fue una vida de estar detrás de las ovejas. Aleluya. De pronto para muchos, como para sus hermanos en aquel entonces, era algo absurdo. Era lo más vil, lo más despreciable. Ellos eran grandotes, fuertes, y eran soldados del ejército de Saúl. Amén. Y lo humillaban, lo menospreciaban. Llegó por el campamento donde se encontraba el pueblo de Israel frente a los filisteos y le dicen, ¿qué haces aquí, muchacho? Gloria a Dios. Vuelve a las cabras de tu padre, anda a pastorearlas. Yo sé por qué estás aquí, solamente por ver a curiosear, a ver lo que pasa en la guerra. Santo. Y de pronto aquel joven dice, ¿acaso esto no es el mero hablar? Aleluya. Aleluya. Yo traigo aquí a que no se mueran de hambre. Aleluya. Y eso fue hacer, ¿no? Eso fue lo que fue hacer, hermano. Amén. A llevarles ahí comida para ellos. ¿Me entiendes? Pero ¿qué dijo Dios de él? Hechos 13, 22 dice, quitado este, es decir, Saúl, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, Aleluya. quien hará todo lo que yo quiero. Amén. Gloria a Dios. Quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Dale un aplauso para Cristo. Gloria a Dios. Y a su nombre. Gloria a Dios. ¿Quién vive, hermano? Cristo vive. ¿Se da cuenta, hermanos? ¿Se da cuenta? Vemos ahí, bendito sea el nombre de Jesús. Vemos ahí la grande bondad de Dios. ¿Será que Abraham, Daniel, Sadrach, Mesach, Abednego, Job, Elías Tisbita, Dios dijo que su corazón era conforme al de ellos? No. ¿Ah? De ninguno, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Solamente David se llevó esa honra. Gloria a Dios. Solamente David, ¿me entiendes? Dios lo honró de esa manera. Amén. He visto a un hombre que su corazón es conforme al mío. Amén. Gloria a Dios. Y él va a hacer todo lo que yo le diga que haga. Gloria a su Dios. nombre. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Cristo vive. David era íntegro, entonces. David no tenía debilidades, flaqueza. ¿O sí tenía? Sí. ¿Ah?
¿Se da cuenta el propósito de Dios en cada una de nuestras vidas? Amén. Aleluya. ¿Se da cuenta? Lo que estamos perdiendo nosotros. Sí se da cuenta. De cada uno de esos personajes con debilidades, con flaquezas, Dios siempre miró algo en ellos. Amén. ¿Qué fue lo que vio? Originalidad, Aleluya. carácter único, aptitudes únicas. Amén. No habían dos Daniel, no habían dos Abraham, era cada uno, era único. Amén. Y a su nombre. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Cristo. Y por eso Dios se glorificó en cada uno de ellos. De una manera gloriosa, maravillosa. Gloria a Dios. La palabra de Dios, hermanos, bendito sea el nombre de Jesús. Vemos aquí cómo Dios se glorificó, hermanos, en personajes que no eran renombrados. Amén. No eran personajes renombrados. Ananías, Misael y Azarías. ¿Quiénes eran esos? Los mismos. Aleluya. Ananías, Misael y Azarías. Sadrach, Mesach. Aleluya. Hombres del pueblo. Hombres que estaban también de pronto como capataces del pueblo del rey Nabucodonosor. Pero vemos, bendito sea el nombre de Jesús, Daniel estaba en un nivel mucho más alto que ellos. Y esos tres personajes iban a ser lanzados al horno de fuego. ¿Por qué? Porque estando en medio de todo el pueblo de Israel, fueron los únicos Dios. que no se inclinaron ante la imagen que había hecho Amén. y a su nombre. Dios. Cristo. Y aquel rey les dio una oportunidad. De pronto, caramba, no entendieron. De pronto esto, ¿qué pasó? Les dio una oportunidad. Sonaron otra vez el tamboril, la zampoña y tantas cosas. Para dar la oportunidad de que ellos se inclinasen. Y no lo hicieron. Pero de pronto, ¿qué fue lo que aconteció? Que la verdadera personalidad de ellos afloró, floreció en sus vidas. Amén. Qué pena que en medio de la lucha de un pueblo de Dios, lo que florece es la rebelión. Lo que florece en tu vida es la rebeldía, el que me importismo, la torpeza, el tomar decisiones equivocadas. Y a su nombre, Gloria a Dios. te rebelas contra Dios cuando Dios te pone a prueba. Viene la lucha, viene la dificultad y lo que hacemos es rebelarnos contra Dios y no podemos entender que aquel momento de lucha, que aquel momento de dificultad, lo que Dios quiere hacer brotar en tu vida es aquella flor, aquel olor fragante delante de su presencia. Cuán importante es entender el motivo de aquella lucha, de aquel problema, de aquella dificultad. Cuán importante es entender el motivo del por qué viene aquel problema, aquel dolor, sabiendo quiénes somos. Somos un arbolito que pase lo que pase, sopra el viento, vengan las aguas, la flor que nosotros demos delante de nuestro Dios tiene que ser esa flor que eleve ese olor fragante delante de Él, no importando las calamidades de la naturaleza, Aleluya. Dios. no importando las luchas que podamos enfrentar. Hemos sido creados, hemos sido llamados para elevar delante de Dios aquel cántico de alabanza. Amén. Aunque para David, para los hermanos, ese era el tiempo más absurdo. David ahí aprovechó bien el tiempo. Estaba siendo preparado, estaba siendo capacitado. Lo que más brotaba de su corazón eran palabras de gozo, de alabanza para su Dios. Gloria a Dios. Y aunque la situación se tornaba difícil, aunque muchas veces su salmo venía con dolor, al final decía él, y a su nombre, quien vive, lo grande y lo maravilloso, lo precioso que era Dios para su vida. Amén. Gloria a Dios. Cuán importante Gloria a Dios.
cuán importante es aprovechar cada tiempo y saber el porqué de aquel momento. Ahorita tú estás con un pequeño dolor y ya estás que parece que te vas a morir. Estás con un una mala decisión que tomaste. El problema que estás enfrentando es por tu propia culpa. Dios, por no consultarle a Dios y sin embargo ya quieres volverte. Estás enfrentando tus luchas. Estás enfrentando tus luchas porque no supiste llegar a Dios. Señor, ¿puedo hacerlo? No lo puedo hacer. Por eso muchos pueblos enfrentan situaciones adversas. Gloria a Dios. Gloria a Cristo. Llevados por la avaricia, llevados por la ambición, llevados por la codicia, se olvidan de preguntarle a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y a su nombre. Gloria a Dios. Y vemos, hermanos, que a estos personajes los lanzaron, hermanos. Amén. Aquel rey se ensoberbeció y ordenó que lo calentasen 7 veces más. Amén. 7 veces más. Santo. Yo me imagino, hermanos, que al escuchar esos 3 hombres, que el rey dijo, calienten 7 veces más el horno, vamos a ver si es verdad que estos se salvan. Yo me imagino que si el hermano Quintero, el hermano Estevita, el hermano Javier hubiesen estado ahí, hermano, enseguida se lloran y se patean. ¡Suéltenme, suéltenme! ¡Suéltenme! ¿Por qué? Porque si con una pequeña lucha, hermanos, no podemos soportarla, Aleluya, y no podemos vencer, imagínate eso, hermano. Gloria a Dios. Y estar viendo el horno, y no es que Dios derramó un rayo y se glorificó, o abrió la tierra como en Coré y se tragó a esa gente. No, hermano, Dios estaba ahí mirando. Santo. Y Dios se complacía en recibir ese olor fragante. Aleluya. ¡Qué olor fragante Gloria a Dios. de mis 3 siervos! Amén. ¡Qué olor fragante de mis siervos! ¡Qué olor fragante! ¡Qué honra que me están dando de glorificarme! ¡Qué honra que me están dando de estar dispuestos a morir por Dios! Imagínate eso. Aquí estamos dispuestos, pero de palabra, hermanos, de palabra. Solamente de palabra. Dios. En el momento que el pastor da una orden, el pastor no tiene fe. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El pastor está en la carne. Gloria a Cristo. Santo. Y no entendemos que es Dios mismo. Aleluya. Y Dios dice en su palabra, si honras al que puedes ver, honrarás al que no puedes ver. Aleluya. Pero si no honras al que estás viendo, ¿cómo podrás honrar al que no ves? Y Dios quiere ver ese olor fragante en nuestras vidas y terminamos pecando y fallándole al Señor. Y a su nombre. Y vemos, hermanos, y muchas veces Dios se cruza de brazos, hermanos. Yo quiero que entendamos esto. Dios se cruza de brazos. Es malo, es perverso. No, hermanos. Él se complace en recibir el fruto de tu fe. Se complace en recibir el fruto de tu esfuerzo. El fruto de tu perseverancia. El fruto de tu fidelidad. Mira, hermano, escucha esta palabra, por favor, y trata de entenderlo. Dios se complace en medio de tu sufrimiento cuando ve que tú lo que haces es alabarle y glorificarle. Y mientras tú sufres, mientras tú lloras, Dios le dice a Satanás, mira, este es tu siervo, esta es tu sierva, por eso morí en tu nombre. ¡Oh, aleluya! Recibe la gloria, recibe la alabanza,
comprender. Y a su nombre. No es que Dios te quiere ver sufrir. Dios se complace cuando su pueblo está dispuesto a sufrir por Él. Gloria a Dios. Y a su nombre. ¿Quién vive, hermano? ¿Por qué quejarnos? ¿Por qué desbaratar todo lo lindo que Dios está sintiendo? ¿Por qué hacerle cambiar de pensar al Señor cuando Él de pronto se está gozando a través de esa alabanza en medio de tu sufrimiento? Y de pronto empiezas a claudicar. Dios empieza a llorar. Jesús empieza a llorar. Aleluya. Y a su nombre. Cuando Él ve tu rebeldía, cuando Él ve tu desobediencia, cuando Él ve tu ensoberbecimiento, Él empieza a llorar. Porque cuando Él dio su vida por nosotros, Él lo hizo con amor. Gloria a Dios. Lo hizo con gozo. Él desea de nosotros lo mejor, en medio de nuestras debilidades, en medio de nuestras flaquezas, en medio de nuestros temores y torpezas. Él desea lo mejor de cada una de nuestras vidas. Y a su nombre. ¿Quién vive, hermanos? Dale un aplauso para Dios. Vemos ahí, bendito sea el nombre de Jesús, a Daniel gozoso en el foso de los leones. Vemos a Jonás diciéndole a aquellos compañeros en aquel barco, en aquella embarcación, diciéndole: echadme al mar, y el mar se os aquietará. Y la palabra de Dios dice, hermanos, que aquellos hombres temieron a Dios. Y le dijeron: Señor, ¿cómo vamos a hacer esto? Echar a este hombre y tener en nuestras manos la sangre de este varón. No, ¿cuál fue la orden? Tirad todos los víveres al mar. Y ellos lucharon, batallaron, hermanos. Gloria a Dios. Batallaron por no sacrificar la vida de un hombre. Y de pronto Jonás diciéndole: echadme al mar, y el mar se os aquietará. Y aquella gente veían como el arca, aquel barco, aquella embarcación parecía que se iba a quebrar por la mitad. Y a su nombre, porque el mar se embravecía más, el viento soplaba con más fuerza. Y aquel hombre decía: echadme al mar, porque Jehová está enfadado. En el momento que me eches al mar, Jehová tendrá misericordia de ustedes. Y dice la palabra de Dios, hermanos, y a su nombre. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y mira lo que dice ahí, versículo 16 de Jonás capítulo 1. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Y te digo una cosa: ese pueblo no eran judíos. Amén. Ese pueblo no eran judíos. Amén. Y a su nombre. La tierra a la cual se dirigía ese barco era una tierra minera, era una tierra de trabajo, era una tierra que recibía migrantes. En esa embarcación iban gente de muchas nacionalidades. Por eso aquel jefe de aquel barco dice: cada uno clame a su Dios, quizás Dios tenga misericordia. Y todos ellos clamaron a sus diversos dioses. Jonás no estaba ahí, estaba durmiendo. Y a su nombre. Gloria a Dios. Pero cuando se enteraron de lo que acontecía en él: soy judío, soy israelita, sirvo a Jehová de los ejércitos, creador del cielo y de la tierra, creador de este mar, y a su nombre. Y él me ha encomendado una labor, y estoy huyendo de su presencia, y él se ha enfadado conmigo, y a su nombre. Y esa gente empezó a conocer a ese Dios de Jonás. Amén. Y a su nombre. Cuando lo tiraron al mar, dice la palabra de Dios que el mar se aquietó. Amén. Los vientos dejaron de soplar. Amén. Y aquel pueblo se inclinó reverente Aleluya. ante el Dios de Jonás. Gloria a Dios. De Israel. Y a su nombre.
trató con un pueblo a través de una actitud y un comportamiento de uno de sus siervos. Amén. Dios quebrantó, Dios transformó, Dios libertó. Imagínate en ese barco, gente de muchas nacionalidades. Cada uno iba a llegar a su nación. Aquella nación pagana solamente a testificar. Oye, iba con nosotros en el barco un hombre que se llamaba Jonás, era de Israel, servía a Jehová de los ejércitos, y aconteció esto, y aconteció esto, y aconteció esto, y ahora ya no quiero ir al templo de Moloch, ya no quiero ir al templo de Astarot, ya no quiero ir al templo de Dagón, ahora sirvo a Jehová de los ejércitos, al Dios de Israel, al Dios de Jonás, y a su nombre. En toda su desobediencia, en toda su rebeldía, aquel hombre testificó de aquel Dios poderoso y le dijo: echadme al mar y el mar se os aquietará. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Cristo. Lo honró, clamó en lo profundo de aquel vientre de aquel pez, y Dios lo honró también a él y a su nombre. Gloria a Dios. ¿Quién vive, hermano? Cristo. Vemos ahí, hermanos, qué hombre: Abraham, Moisés, Jonás, Daniel, Job, Noé, estuvieron en el vientre de un pez. ¿Ah? Ninguno, hermanos. Cada uno tuvo su propia experiencia. Amén. Y a su nombre. Gloria a Dios. Mateo 10:1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Una vez más, entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles eran: primero, Simón, llamado Pedro; Andrés, su hermano; Jacobo, hijo de Zebedeo; Juan, su hermano; Felipe; Bartolomé; Tomás; Mateo el publicano; Jacobo, hijo de Alfeo; Lebeo, por sobrenombre Tadeo; Simón el cananista; y Judas Iscariote, el que también le entregó. Hermanos, vemos ahí a los apóstoles, cada uno usado como a Dios le plació. Amén. Gloria a Cada Dios. uno usado como a Dios le plació. Y a su nombre. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Cristo. Dios se glorificó de una manera extraordinaria, de una manera única, en cada uno de los profetas. Amén. Y no era la excepción los apóstoles. Y a su nombre. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Cristo. Dice la palabra de Dios, hermanos, que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Amén. ¿Quién más hizo eso, hermano? ¿Ah? ¿En quién más Dios hizo ese grande milagro? En nadie. Amén. Y a su nombre. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Dice la palabra de Dios que Pablo, caminando en medio de los griegos, una mujer adivina, inspirada por demonios, Pablo se volvió y le dijo: Satanás, espíritu de adivinación, sal de esa mujer. Y el diablo se fue, hermano. Amén. Y a su nombre. Gloria a Dios. ¿Quién vive, hermano? Cristo. Vemos cómo Dios hace como Él quiere. Amén. ¿Qué es lo que vemos aquí? Me da pena muchas veces, bendito sea el nombre de Jesús, ver hermanos aquí tratando de predicar igualito al pastor Carlos Pazmiño. Yo quisiera predicar, dice, yo quisiera predicar como el pastor Javier. Yo quiero predicar como el pastor Antonio Pachay, ¿sí? Y empiezas a imitarlo, el pastor Antonio Pachay. Santo. Yo quiero predicar como el pastor Gustavo, sí. Yo quiero ser como él. Yo quiero predicar como Gerardo, sí, el pastor Gerardo, sí. Me gusta, sí. ¡Gloria! Gloria a Dios. Pero quieres que te diga algo, hermano. Que mientras tú sigas imitando a cada uno de los siervos de Dios en este lugar, Dios nunca podrá entregarte aquellos enemigos que tiene para tu vida. Y a su nombre.
no podrá usarte como Él quiere Amén. usarte. Dios. Santo. Mientras tú imitas y te esfuerzas por parecerte a fulano, a mengano, Dios dice, lo siento mucho, haz lo que tú puedas hacer. Dios. Haz lo que tú puedas hacer. Haz lo que tú quieras hacer. Gloria a Dios. En el momento que cada uno de nosotros empecemos a ser originales con nuestras debilidades, con nuestras flaquezas, con nuestros temores, con nuestras iniquidades, Dios empezará a moldar, a quitar, a limar aquellas asperezas, darle la forma que Él quiere y a su nombre. En el momento que tú menos los esperes, te darás cuenta que empezará a resplandecer en ti la gloria de Dios. Gracia, el poder y la unción de Dios. Dios no te usa porque intentas parecerte a fulano. Dios no te usa porque intentas parecerte a mengano, no. Dios te usa porque tiene misericordia. Amén. Pero Dios quiere usarte más que aquellos hombres que tú estás imitando. Porque lo que Dios tiene para ellos, lo tuvo para ellos. Lo que Dios tiene para ti, lo tiene para ti. Para nadie más. Lo que Dios tuvo para Moisés fue para él, no fue para Abraham, no fue para Daniel. Lo que Dios tuvo para David fue para él y a su nombre. Cada uno de ellos se glorificó de una manera preciosa y extraordinaria. Dios se glorifica en cada uno de los siervos de Dios, pero Dios quiere glorificarse en tu vida de una manera increíble. Cuando tú le creas a Dios, esa gloria de Dios empezará a resplandecer en ti. Y a su nombre. Dejemos de imitar. Dejemos de intentar ser igual a fulano, a mengano, allá. Yo he escuchado a veces, hermanos, con tanta tristeza. Si te das cuenta, hermanito, ya cada día predican igualito a fulano. Cada día predica igualito a mengano. Sí. Ya mismo hasta les roban todos los gritos, los talentos y las zapateadas que pegan. Y a su nombre. Y a su nombre. ¿Quién vive? Dios dice en su palabra que no comparte su gloria Con nadie. Aleluya. Lo que Dios tiene en su corazón para usted, levante su mano. Levante su mano. Lo que Dios tiene en su corazón para usted. Escúcheme. Lo que Dios tiene en su corazón para usted. Lo que Dios tiene en su corazón para usted. Sepa, es para usted. Es individual. Amén. Por eso es, hermanos, en eso consiste la gracia de Dios. Amén. Dios pasa por una iglesia el pastor fulano. Oh, tremendo, sí va a estar fulano acá en la iglesia, vamos para allá. Se fue ese. 15 días más, va a venir el pastor fulano, vamos porque viene el otro pastor, tremendo, tremendo. Se fue ese. Viene el pastor fulano. Ah, no, no vayamos, ¿por qué? Porque ese es imitador nomás. Gloria a Dios. Aleluya. Ese quiere parecerse al otro, pero el otro fue el genuino. No vayamos. Gloria a Dios. Pero cuando usted es original, Amén. cada pastor que pase por un lugar determinado, cada pastor que sea invitado, siempre la iglesia estará llena. ¿Por qué? Porque la gloria de uno no es la gloria del otro. La gloria del otro no es la gloria del otro. Ya su nombre. Uno es usado por Dios de una manera única.
Dios haya edificado en tu vida.